En este video explicaremos un problema de balance de materia en un horno. El problema dice lo siguiente. En un horno se está quemando etano, entrando un 40% en exceso de aire. Determine la fracción o composición de los gases de combustión a la salida del horno. Cuando se alimentan 300 kilogramos sobre hora de etano, considerando un 95% de conversión. Para realizar este problema, primero se debe plantear la reacción química que se lleva dentro del horno, la cual es la siguiente. Etano, que es lo que está entrando, más oxígeno, que es la producción, es igual a dióxido de carbono, que es lo que reacciona, más agua, que es a la salida. Pero nuestra reacción no está balanceada y se procede a balancearla y queda de la siguiente forma. 1 mol de etano más 7 medios de oxígeno producen 2 mol de dióxido de carbono más 3 mol de agua. Después debemos de convertir los 300 kilogramos de hora de etano que nos están dando en la entrada a kilomol por hora para poder hacer nuestras conversiones más fácilmente, y es de la siguiente manera. Oxígeno teórico es igual a 10 kilomol sobre hora de etano por 7 medios de kilomol sobre hora de oxígeno. Esto es igual a 35 kilomol por hora de oxígeno. Este es el valor teórico que obtenemos del oxígeno. Para obtener el valor real del oxígeno, procedemos a hacer la siguiente fórmula. 35 kilomol entre hora, que es el valor del oxígeno teórico que tenemos, por 1.4, que es el 100% de aire que entra, más 40% que está entrando en exceso. Y eso nos da un total de 1.4. Esto da como resultado 49 kilomol entre hora. Obteniendo estos valores, procedemos a obtener el valor del nitrógeno a la salida. Y lo podemos hacer mediante una regla de 3, que son 49 por 79 entre 21. Nos da como resultado 184.33. Obteniendo estos datos, vamos a Excel y hacemos un esquema del horno, que es flujo másico de la corriente 1, flujo másico de la corriente 2, que en este caso es el aire, por la salida, que es el flujo másico de la corriente 3, que son los gases de combustión que salen del horno, que en este caso es dióxido de carbono, agua y etano. Procedemos a hacer una tabla ocupando nuestra ecuación que les mencioné anteriormente, que es entrada más producción es igual a lo que se consume más la salida. Como queremos obtener los valores de oxígeno, agua y oxígeno, de igual manera obtendremos el valor del etano. Etano entra 10, que son los 10 kilomol sobre hora que mencionamos anteriormente, más producción no obtiene porque no se está liberando nada. Esto es igual a 10 por 0.95, que es la conversión a la cual nos las está pidiendo en nuestro problema.
más no tenemos un flujo de salida, porque son los valores que vamos a obtener en este problema. Vamos a obtener el flujo del etano a la salida, el flujo de salida del oxígeno, el flujo de salida del nitrógeno, el flujo de salida del dióxido de carbono y el flujo de salida del agua. Estos valores los obtendremos al final. Ahora, para el oxígeno es 49, que es el valor que obtuvimos de oxígeno real, más 0. Esto es igual a 33.25. Después anotamos el nitrógeno teórico que tenemos, que es 184.33, que fue el que obtuvimos en nuestra regla de 3. Más dióxido de carbono no obtuvimos y agua tampoco obtuvimos. De nuestra producción del nitrógeno no obtuvimos nada, no se consume nada, de tal forma que nuestro flujo de salida del nitrógeno es igual a 184.3. Ahora, del dióxido de carbono producimos 19. Este valor lo obtuvimos porque se produce 9.5, que es la conversión que nos está dando nuestro problema, por las dos moléculas de dióxido de carbono que se están ocupando. Y este nos da un valor de 19. No tenemos consumo, de tal manera que nuestro valor es 19. Ahora para el agua no tenemos nada de entrada, pero se produce en 28.5. Este valor se obtuvo multiplicando 9.5, que es el porciento de conversión que nos está dando el problema, por las 3 moléculas de agua que se forman. Esto nos da un valor de 28.5. No se consume nada, de tal forma que el valor de salida es 28.5. Ahora, de nuestro problema solamente nos faltan el flujo de salida del etano más el flujo de oxígeno de salida. Estos valores simplemente los obtendremos al hacer una resta de los valores que tenemos de entrada menos salida. Y aquí nos da un valor de 0.5 en el flujo de salida del etano, y del oxígeno nos da un valor de 15.75. Y así es como resolvemos este problema de materia en proceso de un horno. En este video explicaremos un problema de balance de materia en un horno. El problema dice lo siguiente. En un horno se está quemando etano, entrando un 40% en exceso de aire. Determine la fracción o composición de los gases de combustión a la salida del horno. Cuando se alimentan 300 kilogramos sobre hora de etano, considerando un 95% de conversión.
Para realizar este problema, primero se debe plantear la reacción química que se lleva dentro del horno, la cual es la siguiente. Etano, que es lo que está entrando, más oxígeno, que es la producción, es igual a dióxido de carbono, que es lo que reacciona, más agua, que es a la salida. Pero nuestra reacción no está balanceada y se procede a balancearla y queda de la siguiente forma. 1 mol de etano más 7 medios de oxígeno producen 2 mol de dióxido de carbono más 3 mol de agua. Después debemos de convertir los 300 kilogramos de hora de etano que nos están dando en la entrada a kilomol por hora para poder hacer nuestras conversiones más fácilmente, y es de la siguiente manera. Oxígeno teórico es igual a 10 kilomol sobre hora de etano por 7 medios de kilomol sobre hora de oxígeno. Esto es igual a 35 kilomol por hora de oxígeno. Este es el valor teórico que obtenemos del oxígeno. Para obtener el valor real del oxígeno, procedemos a hacer la siguiente fórmula. 35 kilomol entre hora, que es el valor del oxígeno teórico que tenemos, por 1.4, que es el 100% de aire que entra, más 40% que está entrando en exceso. Y eso nos da un total de 1.4. Esto da como resultado 49 kilomol entre hora. Obteniendo estos valores, procedemos a obtener el valor del nitrógeno a la salida. Y lo podemos hacer mediante una regla de 3, que son 49 por 79 entre 21. Nos da como resultado 184.33. Obteniendo estos datos, vamos a Excel y hacemos un esquema del horno, que es flujo másico de la corriente 1, flujo másico de la corriente 2, que en este caso es el aire, por la salida, que es el flujo másico de la corriente 3, que son los gases de combustión que salen del horno, que en este caso es dióxido de carbono, agua y etano. Procedemos a hacer una tabla ocupando nuestra ecuación que les mencioné anteriormente, que es entrada más producción es igual a lo que se consume más la salida. Como queremos obtener los valores de oxígeno, agua y oxígeno, de igual manera obtendremos el valor del etano. Etano entra 10, que son los 10 kilomol sobre hora que mencionamos anteriormente, más producción no obtiene porque no se está liberando nada. Esto es igual a 10 por 0.95, que es la conversión a la cual nos las está pidiendo nuestro problema. Más no tenemos un flujo de salida, porque son los valores que vamos a obtener en este problema. Vamos a obtener el flujo del etano a la salida, el flujo de salida del oxígeno, el flujo de salida del nitrógeno, el flujo de salida del dióxido de carbono
y el flujo de salida del agua. Estos valores los obtendremos al final. Ahora, para el oxígeno es 49, que es el valor que obtuvimos de oxígeno real, más 0. Esto es igual a 33.25. Después anotamos el nitrógeno teórico que tenemos, que es 184.33, que fue el que obtuvimos en nuestra regla de 3. Más dióxido de carbono no obtuvimos y agua tampoco obtuvimos. De nuestra producción del nitrógeno no obtuvimos nada, no se consume nada, de tal forma que nuestro flujo de salida del nitrógeno es igual a 184.3. Ahora, del dióxido de carbono producimos 19. Este valor lo obtuvimos porque se produce 9.5, que es la conversión que nos está dando nuestro problema, por las dos moléculas de dióxido de carbono que se están ocupando. Y este nos da un valor de 19. No tenemos consumo, de tal manera que nuestro valor es 19. Ahora para el agua no tenemos nada de entrada, pero se produce en 28.5. Este valor se obtuvo multiplicando 9.5, que es el porciento de conversión que nos está dando el problema, por las 3 moléculas de agua que se forman. Esto nos da un valor de 28.5. No se consume nada, de tal forma que el valor de salida es 28.5. Ahora, de nuestro problema solamente nos faltan el flujo de salida del etano más el flujo de oxígeno de salida. Estos valores simplemente los obtendremos al hacer una resta de los valores que tenemos de entrada menos salida. Y aquí nos da un valor de 0.5 en el flujo de salida del etano, y del oxígeno nos da un valor de 15.75. Y así es como resolvemos este problema de materia en proceso de un horno.